Este es Recuerdos del Corazón, el lugar donde las historias encuentran su hogar. Aquí compartimos relatos llenos de memoria, fe y esperanza. Nuevos episodios cada martes y viernes, para que siempre tengas un momento de compañía y calma. La vida no siempre es tranquila. A veces la alegría llega sin avisar. Y a veces la tristeza cae de golpe. La historia de hoy es la memoria de una mujer que cuidó a su familia con paciencia y fe. Pasé por un divorcio. En mi juventud creí que solo el amor podía sostener un matrimonio. Pero con el tiempo, ese amor me dejó sintiéndome pequeña, como una velita encendida en un cuarto demasiado grande. Después del divorcio, la casa se volvió dolorosamente silenciosa. El silencio se sentaba a mi lado como un invitado indeseado. El tic-tac del reloj, el zumbido del refri, el golpeteo de una ventana con el viento. Cada sonido parecía más fuerte porque nadie lo respondía. Las noches eran las más largas. Aprendí la forma de la oscuridad en la pared de la sala. El rincón exacto donde el amanecer tocaba las cortinas. Memoricé el suspiro de la casa acomodándose en el frío. Y el crujido del piso que llevaba solo mis pasos. Dejaba una taza sobre la mesa. No para el café, sino para hacerme compañía. Algunas noches ponía otra taza frente a mí y luego la guardaba, avergonzada de mi propio fingir. Hasta la silla de enfrente empezó a verse solitaria. Como si también recordara las risas que antes llenaban el aire. La gente decía, el tiempo cura. Pero el tiempo no llegó con vendas. Solo me dio horas para llenar. Trataba de coser los días. Una tarea pequeña, una caminata corta, una respiración cuidadosa. Años después conocí a alguien nuevo. Él también cargaba heridas propias. Nos reconocimos en el cansancio del otro. En la cautela de nuestras palabras. En la ternura que deja la experiencia de quebrarse. No prometimos fuegos artificiales ni un para siempre. Prometimos lavar los trastes juntos. Guardar silencio cuando las palabras no bastaran. Escuchar como si la vida dependiera de ello. Y con cuidado, elegimos volver a formar una familia. En los días tranquilos después de casarnos de nuevo, la paz volvió a mi vida. Pero nuestra casa seguía sin un hijo. Por razones de salud, no podía concebir. Mi esposo enfrentaba la misma suerte. Nuestras tardes eran calmadas y estables. Aunque entre nosotros se sentaba un silencio con nostalgia. El tintinear de las cucharas en los platos parecía repetir ese vacío, recordándonos lo que faltaba. Cada vez que pasábamos junto a un parque, la risa de los niños quedaba en nuestros oídos. Los columpios se movían con el viento aunque nadie estuviera sentado. Y lo supimos. Lo que nuestra casa necesitaba era risa. Algunas noches, nos parábamos en la puerta de un cuarto vacío. Imaginábamos un frasco con crayones. Una cobijita tirada en el suelo. Un dibujo chueco pegado en la pared. La esperanza nos visitaba en silencio. Como un pajarito que no se posa hasta que uno aprende a estar quieto. Decidimos adoptar. Solo pensarlo se sentía pesado y ligero a la vez. Pesado por lo desconocido. Ligero porque traía una chispa de esperanza.
En las entrevistas, la misma pregunta volvía una y otra vez. ¿Están listos para recibir a un niño? Cada vez, mi esposo y yo nos mirábamos. Asentíamos con una sonrisa temblorosa, respondiendo, sí, hemos esperado tanto. Pero al cerrarse las puertas detrás de nosotros, mi corazón dudaba. ¿De verdad sabría consolar las lágrimas de una criatura? ¿Tendría paciencia para acompañar sus enojos? Escuchar cuando las palabras se trabaran. ¿Amar incluso cuando al principio ese amor no regresara? En las noches me quedaba despierta, imaginando el sonido de piecitos por el pasillo. Veía zapatitos junto a la puerta, aunque el suelo seguía vacío. Imaginaba una sillita pegada a la mesa, esperando una risa que aún no llegaba. A veces nos permitíamos soñar en voz alta. Si viene, quizá le guste dibujar, susurré. Mi esposo asintió. Entonces le haré un escritorio pequeño junto a la ventana. Si corre en el parque, yo la voy a perseguir. Si llora en la noche, me quedaré con ella hasta el amanecer. Mi esposo a veces me encontraba mirando ese cuarto vacío. Solo había un osito de peluche y una caja de crayones. Pero en mi corazón ya estaba lleno de vida. Él ponía su mano suavemente en mi hombro, como diciendo, ya estamos listos. Aunque sus ojos mostraban el mismo miedo que yo llevaba. La esperanza es frágil, pero crece cuando se comparte. Y así la abrazamos juntos. Dos personas marcadas por la pérdida, atreviéndose ahora a esperar la alegría. Los días pasaron, y el aire de la casa cambió. El silencio ya no era pesado, sino expectante. Como un cuarto esperando la luz de la mañana. Nosotros esperábamos la voz de un niño. Un día sonó el teléfono. Hay una niña de 4 años que necesita un hogar. El proceso aún no termina. Pero pueden llevarla a casa en periodo de prueba. Ese momento partió el tiempo en dos. El antes y el después. El aire en la casa se sintió distinto. Como el primer respiro después de un invierno largo. Me temblaban las manos. Pero mi corazón susurraba, es ella. Sus pasitos pronto llegaron a nuestra puerta. Se quedó en el umbral. Sus tenis gastados y delgados. Sus ojos asustados me miraron. Y luego apretaron mi dedo suavemente. Un calor se pasó a mi mano. Por días se sentó calladita en un rincón, abrazando fuerte su osito. Pero incluso en su silencio, sentí que una historia empezaba. Cada mirada, cada suspiro, cada respiro bajito. Era una página de confianza escribiéndose. Una tarde probó un plato de caldito de pollo. El vapor rodeó su carita. Sus ojos se abrieron grandes. Susurró bajito. Está bien rico. Es mi favorito. Mamá. Esa palabra me cortó el aliento. Rompió cada muro dentro de mí. Y llenó la casa vacía de luz. Las lágrimas me brotaron. No de tristeza, sino de llegada. Unos días después. Miró a mi esposo y murmuró, papá. Con ese llamado, nuestra espera terminó. Ya éramos una familia. Cada día con ella era un milagro.
No de esos ruidosos que salen en el periódico, sino de los silenciosos que viven en cocinas y pasillos. Mi esposo traía juguetitos al regresar del trabajo. Un osito de peluche, bloques de colores. Del tamaño perfecto para sus manitas. Aprendió a sentarse en el tapete con las piernas cruzadas, cuidando no tumbar la torre que ella levantaba. Cuando las piezas caían, él se reía primero para que ella también riera. Su risa llenaba la casa. Corría por las paredes y se escondía tras las cortinas. El silencio de la sala se cambió por pasos y carcajadas. Yo cocinaba su caldito de pollo favorito en la cocina. Ella se paraba en una silla para mirar, sus ojos siguiendo la cuchara como si contara un cuento. Cuando subía el vapor, golpeaba la mesa y decía riendo: «Mamá, apúrate, apúrate. Espera un poquito, está caliente, sopla antes de comer». Probó una cucharadita, sonrió apretando los ojos. «Ay, quema». Y después soltó la risa. Comenzamos a juntar pequeños rituales. Una estampita en su cuaderno. Cada vez que terminaba la sopa. Una canción tarareada suave mientras doblábamos sus ropitas. Un cuento nocturno que siempre acababa igual. Con ella susurrando, otra vez. Y yo fingiendo protestar. Los fines de semana íbamos al parque. Ella corría tras las burbujas en el pasto. Un perrito se acercaba despacio. Y ella ponía la mano en su cabeza, como bendiciendo a un amigo querido. Aun cuando se raspaba la rodilla, gritaba: «Más, más». A veces mirábamos otras familias. No sentía envidia. Solo una gratitud que me apretaba la garganta. Nos habían regalado un pedazo de vida sencilla. Y la vida sencilla, entendí, es el regalo más raro de todos. En la noche, ella dibujaba en la mesa de la cocina. Círculos se volvían caritas. Líneas se hacían piernas corriendo en la hoja. Dibujaba una casita con 3 ventanas. Y un sol que tocaba el techo. Señalaba los monitos y decía: «Mamá. Papá. Yo». Guardé ese dibujo en el refri. Cuando la duda quería visitarme, ponía mi mano sobre el papel. Y recordaba el sonido de su lápiz en la hoja. El sonido de una familia dibujándose. Pero la alegría no duró para siempre. Aunque mi esposo trabajaba duro, en la empresa siempre lo hacían sentir insuficiente. Se quedaba en su escritorio hasta tarde, noche tras noche, queriendo demostrar que valía. Yo lo esperaba con la lámpara encendida. La luz dorada caía sobre la mesa. Y en ese círculo ponía los cubiertos del desayuno. Como si al ordenar el futuro pudiera sostener el presente. Él llegaba con una sonrisa cansada. Se aflojaba la corbata en la entrada. Y por un instante recargaba la frente en la madera. Como un corredor al llegar a la meta. Un día, un compañero se acercó y le susurró: «Es puro papeleo de rutina. Firma aquí, no pasa nada». Mi esposo dudó. «¿Seguro que está bien?». El otro se rió quitándole importancia. «Todos lo hacen. Hazte de la vista gorda una vez».
y échame la mano. Al final, mi esposo firmó. Creyó que no tendría consecuencias. Creyó que así llegaría a casa más temprano. Con menos peso en el corazón. Nunca imaginó que un trazo de pluma sacudiría los cimientos de nuestra familia. Poco después, descubrieron que los papeles eran falsos. Y su nombre aparecía ahí, claro como el día. Yo nunca tomé dinero. Gritaba. Pero la ley era fría. Y la verdad pesaba poco frente a las pruebas en el papel. Se lo llevaron. La puerta se cerró tras él con un golpe seco. Como una piedra cayendo a un pozo profundo. Después vino otro golpe. Una llamada de la agencia. La voz era firme, sin espacio para suplicar. Hemos sido notificados que su esposo está detenido. Como la adopción no es definitiva, la niña debe regresar al cuidado. Abracé a mi hija contra el pecho. Por favor, no a mi niña. No me la quiten. Pero su manita se deslizó de la mía. Como arena escapando entre los dedos. Las vecinas miraban tras las cortinas mientras el carro se alejaba. El viento levantó las hojas en la banqueta. Y la casa detrás de mí parecía encogerse. Adentro, los juguetes estaban regados en el suelo de la sala. No tuve fuerzas para recogerlos. Cada bloque, cada muñeca, cada zapatito. Era un pedazo de su risa. Si los guardaba, sentía que también se borrarían los recuerdos. Esa noche me senté frente a un plato de caldito de pollo ya frío. El vapor se fue apagando, hasta desaparecer. Como una promesa exhalada en el aire helado. Junté las manos e intenté rezar. No salieron palabras, solo el aliento. A veces, el aliento es la única oración que tenemos. Los días se hicieron lentos, como si el tiempo mismo se hubiera enfermado de frío. La luz de la mañana cruzaba la alfombra de la sala. Y yo la seguía como si fuera un reloj de sol. Marcando las horas por donde descansaba el dorado. Escribía cartas para ella. Hoy hice el caldito de pollo que tanto te gusta. Conté las rueditas de zanahoria en voz alta, como tú lo haces. ¿Cuándo volveré a verte? Cartas que nunca podía enviar. Esta noche abracé tu osito. Sin ti, la casa no tiene risas. El cajón se llenó de cartas manchadas de lágrimas. Algunas noches las doblaba en dos. Como si el papel más chico doliera menos. El dolor aprendió mis rutinas. Se sentaba conmigo en la mesa por la mañana. Se paraba en la ventana al mediodía. Y se recostaba a los pies de la cama por la noche. Yo solo había sido ama de casa, sin un oficio. Pero por ella, me tragué el miedo y busqué trabajo. En la fonda olía a café y a pan caliente. Las mañanas comenzaban entre menús y tazas que se rellenaban. La campanita de la puerta sonando como metrónomo. ¿Les sirvo más?, decía yo, aprendiendo a sostener la cafetera. Para que el chorro no salpicara. Un buen servicio es una misericordia pequeña. De día servía café y levantaba mesas. De noche lavaba platos hasta dejarme las manos partidas. El agua caliente quemaba mi piel. El jabón abría grietas en mis dedos. Llegaba con las piernas hinchadas.
pero aguantaba. Si esto es lo que hace falta para volverla a tener en casa. El trabajo me enseñó otra forma de rezar. Una oración dicha con las mangas remangadas. Con el delantal bien amarrado. Con el aliento subiendo en vapor desde el fregadero. Entre pedido y pedido susurraba su nombre, guardándolo en la comisura de los labios para no perderlo. A veces, otra mesera me ponía una curita en la mano. Sin preguntas, solo un gesto. Como si alcanzara a ver a la niña que yo traía en el corazón. En mis descansos tenía un cuadernito. Anotaba pedacitos como hilos. Comprar crayones, lavar su cobijita, practicar paciencia. Los domingos me sentaba en la banca de atrás en la iglesia. Los himnos subían como aire tibio en invierno. Cuando llegaban a Sublime Gracia, yo no cantaba, escuchaba. Como si la canción pudiera alcanzarla donde estuviera dormida. En casa, dejaba su cuarto igualito. Alisaba las sábanas cada mañana, como alisando una promesa. Ponía una tacita en su mesita y la llenaba solo de esperanza. Algunas noches encendía una velita. Miraba cómo la flama se afirmaba después de cada titubeo. Aprendí a hacer lo mismo. En el silencio, practicaba decir su nombre en voz alta, para que mi voz no olvidara cómo recibirla. El invierno presionaba contra las ventanas. Y yo tapaba las rendijas con una cobija, como si la casa también tuviera frío. Cuando llegó la primavera, el árbol de maple abrió sus hojas. Y me dije, los árboles saben cómo empezar de nuevo. Y en las cartas que nunca mandé, a veces escribía. Mi niña querida, cuando regreses. Te trenzaré el cabello cada mañana. Te leeré 2 cuentos si uno no te basta. Mantendré el caldito caliente hasta que estés lista. Meses después, sonó el teléfono. La voz al otro lado era cuidadosa, como quien carga un cuenco de cristal. Hemos revisado todo de nuevo. Se reconoce tu trabajo constante y la estabilidad de tu hogar. La adopción está aprobada. Felicidades. Dejé el teléfono y toqué la pared para sostenerme. El silencio volvió, pero no el de antes. Era un silencio como el que precede a una puerta que se abre. Limpié cada rincón de la casa. Lavé las sábanas hasta que olían a sol. Pulí el pequeño escritorio junto a la ventana, el que mi esposo había prometido. Lo había terminado antes de que todo se derrumbara. Pasé mi mano por la orilla lisa y susurré, guardamos tu lugar. Acomodé los crayones por colores. Afilé el azul 2 veces, porque el cielo siempre pide más azul. Abrí el cajón, vi las cartas, y los cerré con lágrimas. No todas las oraciones están hechas para enviarse. Por fin, la puerta se abrió. Pequeños pasos cruzaron el umbral. Se detuvo mirando alrededor, como midiendo si la alegría cabía. En el espacio que habíamos guardado. Me arrodillé con los brazos abiertos. Nuestra gracia. Abrazó su osito. Y luego entró despacio en mis brazos. Sus bracitos rodearon mi cuello. Y el pecho me dolió de tanta alegría. Susurró. Mamá, tenía tanto miedo. Lo sé, respondí. Yo también. Pero ya estamos aquí. Nos quedamos allí largo rato.
hasta que la luz de la tarde subió por la pared y alcanzó el dibujo que había hecho meses atrás. 3 figuras y un sol que tocaba el techo. Esa noche preparamos caldito de pollo. Ella contó las zanahorias, 1, 2, 3. Movió la cuchara como directora de orquesta. Y al ver subir el vapor, se echó a reír. En la mesa, columpiaba sus piernitas. Los tacones golpeando un ritmo esperanzado. ¿Está muy caliente?, pregunté. Un poco, dijo soplando despacito. Sus mejillas redondas como manzanitas. Después de cenar, le mostré el escritorio. «¿Es tuyo?», le dije. «Para dibujar cielos que necesitan más azul». Primero puso su osito en la silla. Luego se sentó ella al lado, como aprendiendo a compartir el futuro con un viejo amigo. Esa noche, ya dormida, me quedé en la puerta mirando su respiración tranquila. A veces la paz llega tan suave que da miedo moverse. Semanas después, llegó una carta con la fecha de su salida. La leí 2 veces y la puse bajo un imán en el refri. Entre el dibujo del sol y una lista de mandado que decía: leche, zanahorias, esperanza. El día esperado, tomé su mano mientras esperábamos afuera. El aire olía a lluvia sobre pavimento caliente. Un guardia habló en voz baja y luego se hizo a un lado. Él caminó hacia nosotras despacio. Hombros vencidos, rostro gastado por el tiempo. Era él. Se detuvo sin levantar la cabeza, pero sus ojos se encontraron con los nuestros. Por un instante ninguno se movió. Hay momentos en que el amor debe cruzar distancias que no se miden en pasos. La animé a dar un paso adelante. Ella caminó hacia él, primero dudosa, luego segura. Él se arrodilló. No por ritual, sino porque el peso del perdón lo hizo inclinarse. Papá cometió un error. Nunca más te voy a lastimar. Ella lo miró, y con su manita tocó sus lágrimas. No llores, papá. En ese instante, él lloró fuerte, como un niño. Yo lo abracé del hombro, y los 3 nos aferramos juntos. Esas lágrimas no eran heridas. Eran promesas de un nuevo comienzo. De regreso a casa, casi no hablamos. Ella puso su manita sobre la manga de su camisa, como abrochando un botón que se había soltado. En casa, él se detuvo en su cuarto, viendo el escritorio junto a la ventana. Los crayones en orden como arcoíris. El osito colocado como si también hubiera esperado. Se cubrió la cara con las manos. No le pedí que dejara de llorar. A veces las lágrimas hablan mejor. Esa noche, cuando ella pidió un cuento, él aclaró la garganta y empezó, con voz áspera al principio. Para la segunda página, se suavizó, como recordando un camino conocido. Cerró el libro y dijo, ¿otra vez? Ella asintió. Él sonrió con la humildad de un hombre agradecido de ser pedido. La primera noche juntos de nuevo, nos sentamos a la mesa. El vapor subía del caldito de pollo. La misma receta, la misma olla. Pero sabía distinto. Como si la alegría trajera su propio condimento. Ella golpeó la mesa riendo. Mamá, caldito de pollo.
caldito de pollo. Esa simple frase trajo de golpe los años de espera. Las cartas que había escrito. Las páginas manchadas de lágrimas. Las noches largas de cansancio. Todo era para este momento. El pecho se me apretó como si me faltara el aire. Mi esposo probó una cucharada. Y bajó la cabeza en silencio, con lágrimas asomando en los ojos. Ya no culpaba sus lágrimas. No eran de remordimiento. Eran la promesa de empezar de nuevo. Fuimos alrededor de la mesa nombrando gratitudes. De esas sencillas que enseñan a los niños. Caldito caliente. Calcetas limpias. Una puerta que se abre. Y entendí. El amor no son promesas grandiosas, sino esperar y resistir. Incluso en los días rotos. El amor todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Así como dice 1 Corintios 13, 7. Ya no era letra en papel. Era verdad viva en sus risas y lágrimas. Después de cenar lavamos los trastes juntos. 3 pares de manos, una vida pequeña en medio. El sonido del agua como bendición callada. Ella se subió al banquito para alcanzar el fregadero. Y él lo sostuvo firme con una mano. La otra guiando la esponja en círculos lentos. Al terminar, corrió a su escritorio y dibujó un nuevo cuadro. Otra vez 3 figuras. Pero ahora el sol tenía cara, sonriendo tan grande que se salía de la hoja. Lo pegó chueco en la pared. Lo dejamos así. Hay cosas que no necesitan enderezarse para estar bien. Esa noche, al oír su respiración tranquila, susurré. Gracias, gracias. Por ti, volvimos a ser familia. Y en la oscuridad añadí mi promesa. Cuando el mundo esté frío, haremos sopa. Cuando el camino se haga largo, lo andaremos juntos. Cuando el miedo se siente en la mesa, pondremos otro plato. Y lo alimentaremos de bondad hasta que aprenda a callar. Este fue Recuerdos del Corazón. Que la paz suave descanse hoy en tu corazón. Gracias por escucharnos y por compartir este momento con nosotros. Nos volvemos a encontrar este viernes con otra historia que acompaña y da esperanza. Si esta historia te acompañó, te pedimos con cariño que dejes tu me gusta, tu comentario o tu suscripción. Así estas memorias pueden seguir su camino y llegar a más corazones.